Bueno, muy buenos días a todos. Capaz que como ya se mencionó al principio, sin duda el agradecimiento por poder estar todo este conjunto de gente, ya sea presente o por los medios tecnológicos, mirando esta presentación. Sobre todo que creíamos que tenía que ser en este proyecto algo que fuera un aterrizaje para poder después ir mirando con una lupa, como se mencionó, tanto por Gonzalo, Quique y Bruno, del hecho de con qué teníamos en aquel momento, 2013, 2014, y lo que se llevó después a ese proyecto. Como somos unos cuantos, yo creo que tenemos, por lo menos yo voy a ser breve, y simplemente dar un poco la visión de la institución, de la ACA en aquel momento, y de quienes trabajamos en la mayor parte del proyecto, y que algo que creíamos y que debemos decir, que ese proyecto tan ambicioso nos costó casi un año y pico de muchísimas reuniones y muchas discusiones, las cuales fueron, como lo creemos que tenemos que decirlo, fueron muy fructíferas. Si bien fueron difíciles, fueron muy fructíferas y se terminó elaborando esto. Quiero decir con esto de que cualquier proyecto que era muy grande y muy ambicioso requería no solo recursos humanos, sino también recursos financieros. Los recursos humanos creíamos que estaban, pero toda la parte interna y de discusión y lo que implicaba estos años de trabajo tenía que tener un respaldo financiero. Tenemos que ponernos en el año 13, en el cual ya los precios del arroz empezaban a declinar, los costos seguían aumentando y entendíamos que como institución, y en eso lo compartíamos también con la gremial de Molinos y Copar, de que teníamos que hacerle un aterrizaje y una discusión muy grande, vamos a decir en el sentido político, de poder interpretar lo que planteaba INEA con este proyecto y ser realistas en cuanto a los aportes financieros. Ambas instituciones que mencioné recién no teníamos recursos para poner en este proyecto, dada la situación imperante, pero que en caso de que se consiguieran esos proyectos, esos dineros que después se lograron, la discusión creemos que fue muy buena y sobre todo en aspectos organizacionales y técnicos en los cuales se vieron en parte de las presentaciones. Nosotros un poco queríamos con Hernán, que fuimos los que trabajamos en aquella época, de mencionar lo que fue el trabajo inicial, institucional, y Hernán referirse un poquito más a la parte de técnica, que creo que también es importante y fue importante para lograr la finalización de este proyecto. Me olvidé me sobraban 2 sillas acá, no sabía por qué. Bruno y Quique. Seguramente van a venir algunas preguntas aquí. Adelante, Hernán. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esto. Yo creo que, continuando un poco lo que comentó Ernesto, nosotros participamos desde el inicio en esto y creo que fue un proceso muy interesante realmente. Recuerdo los inicios de aquello que comentaba Ernesto con Álvaro, que lo veo por ahí, que fue un gran impulsor de esto, donde se dio toda aquella gran movida de ideas entre todas las partes, que creo que eso fue muy interesante, tanto la parte de los molinos como INEA, como la Asociación de Cultivadores, en donde parecía muy difícil pensar en que esos productores que ya estaban trabajando adoptando, digamos, prácticamente la mayoría de las tecnologías que podían surgir para mejorar por una situación, por un lado porque el productor arrocero es así, y por otro lado la situación llevaba también a tener que ir a la búsqueda de los máximos rendimientos y pensar que podíamos lograr con alguna propuesta romper ese techo con un 10% más de rendimiento era muy difícil y bueno, y llevó esa serie de discusiones, pero creo que creó un ámbito más que interesante de discusión
de la búsqueda realmente de cuando parece que no hay más para dar, pero sí poderla buscar. Nosotros en lo personal participamos también, quiero destacar la participación también de la consultora Sinagro a través de Emiliano Ferreira y yo, que buscamos también dentro de lo que era la investigación privada, qué elementos podían haber que tuvieran por lo menos más de 3 años, tanto tecnologías como productos, que tuvieran más de 3 años de buenos resultados para poderlos aportar al proyecto. Y creo que de ahí surgió una forma de trabajo. Creo que la integración de las partes y fundamentalmente la participación del productor, creo que es uno de los productos interesantísimos de este proyecto, realmente poder ir a trabajar a las condiciones del productor. Sabíamos que era una apuesta muy difícil, porque no es fácil manejar cosas tan tecnológicas en situaciones de chacra, pero sin lugar a dudas los resultados son, si se logran, mucho mejores, y además hace la participación del productor, que creo que eso era fundamental. Y bueno, y creo que eso es para mí uno de los grandes productos de este proyecto. Nosotros no participamos en el cierre final, pero creo que eso para mí es un puntapié inicial para que creo que una metodología de trabajo y de propuestas que pienso que tiene que haber venido para quedarse, y creo que habrá que seguir adelante en esto, buscando, con toda esta muy buena experiencia que hay para atrás, ver cuál pueda ser la nueva propuesta que mantenga, digamos, este tipo o esta metodología de trabajo hacia el futuro, cargando con diferentes cosas, porque evidentemente se acerca tal vez mucho más al conocimiento real de lo que le está pasando al productor en la chacra, y más en las condiciones que hoy tenemos económicas del cultivo, que necesariamente debemos llegar a esa búsqueda de ese título, romper techo de rendimiento, pero digamos que nos permita mantener un cultivo estable, ¿no? Muchas gracias. Sí, no sé, la industria no quiere. Se la van pasando. Bueno, buenos días a todos. La idea es dar un poco qué nos dejó estos 3 años de participación en el comité técnico de Rompiendo los Techos de Rendimiento, o al menos un poco eso fue lo que nos pidió Gonzalo en un correo el otro día antes en la planificación de la jornada. No es fácil, tal vez, argumentar algo sin caer en reiteraciones. Creo que estamos todos muy contentos, muy impactados con los resultados, así que capaz que les pido disculpas si hay reiteraciones o repetimos algunas cosas, pero a nosotros lo que nos dejó, en una mirada rápida, así lo más directo, es que después de ver los resultados de la validación que presentó el ingeniero de Ambrosis, por el lado de los rendimientos, vemos que los cultivos manejados con la propuesta de Rompiendo los Techos de Rendimiento obtuvieron rendimientos mayores en un 14% a los testigos, 1.334 kilos por hectárea. Y si a eso lo comparamos con lo que fue el promedio del país, como mostraba Gonzalo, es prácticamente un 24% de incremento de rendimiento. O sea que creemos que por ahí tenemos un buen respaldo técnico para seguir produciendo bien en nuestros cultivos. Y lo otro, para remarcar un poco ese incremento de rendimiento, que no es solo dado el año de la validación, en los 2 años anteriores, que se pueden llamar de experimentación, también esos rendimientos, contra lo cual se comparó el testigo, fueron consistentemente superiores, como el ingeniero de Ambrosis lo resaltaba. O sea que habla un poco de la consistencia del resultado, de lo que se puede aspirar hoy en producir en las chacras de arroz. Por el lado de los costos, como bien decía Bruno, sin duda que la cosa un poco, costos y márgenes, la cosa un poco cambia, los resultados no son tan consistentes y bueno, tenemos que ir un poco más con
con cautela, pero hay alternativas que bien manejadas nos pueden dejar, los buenos rendimientos nos pueden dejar, si bien algo más de costo, pero buenos márgenes. Pero hay que trabajarlo. Lo segundo que queríamos decir es un poco, si abarcamos todo el periodo de trabajo del grupo, esos 3 o 4 años, desde el inicio hasta el final, yo creo que a nosotros nos queda demostrado que para analizar el desarrollo de una nueva investigación, un proyecto nuevo de investigación como fue el de Rompiendo los Techos de Rendimiento, cuando hay un trabajo en equipo con la participación de todos los sectores involucrados, INIA, productores, molinos, sin duda que se logra entender mejor la problemática planteada y la probabilidad de que se logren respuestas al problema es muy alta. Nos parece que se generó un círculo virtuoso en el que todos los sectores involucrados han sacado información de suma utilidad para poder llevar adelante en sus cultivos. Creemos que por el lado de los productores, que en definitiva son los destinatarios finales de la información, las recomendaciones técnicas que salen del proyecto van a ser rápidamente adoptadas, no solo por los beneficios que generan en rendimiento, sino por la solidez del dato y la confianza del dato, como bien comentaba De Ambrosis, en el sentido que los productores tuvieron una alta participación en todo este proyecto, desde integrando el comité, desde la encuesta, generando información base para generar toda la tecnología propuesta y proporcionando sus propios cultivos para desarrollar el ensayo. Por el lado de la investigación, a INIA, creo, en mi humilde opinión, que le puede ayudar a identificar nuevas áreas o temas de investigación para seguir generando mayor información para el sector productivo. Y por el lado de los departamentos técnicos de los molinos y técnicos asesores de productores, creo que nos deja unas muy buenas recomendaciones técnicas, y si podemos interpretar bien sus interacciones y afinarlas, vamos a poder detectar cuáles son las que más impactan en el rendimiento final y priorizarlas y divulgarlas adecuadamente. O sea que creo que en resumen, todo el sector ha sido beneficiado y esperemos que esto sea el inicio de futuras etapas con el mismo sentido. Muchas gracias. Muy bien. Buen día a todos. Un poco también, no hay mucho más que aportar en mis palabras a lo que decía Rovira. Un proyecto con objetivos muy ambiciosos, uno cuando plantearse 10% de rendimiento arriba de esos productores que estaban ya sacando el tope de rendimiento, era muy ambicioso. También el proyecto metía un montón de cosas, eran paquetes tecnológicos a probarse, por lo tanto un montón de interacciones y un montón de, vamos a decir, los molinos involucrados, los productores, lo que hizo un proyecto bien completo. Después, los resultados de los ensayos muy buenos, o sea, en años climáticamente bien distintos se lograron resultados consistentes y llegamos a una etapa de validación de la tecnología donde nos inclinamos claramente por ese tratamiento 9 en distintas localidades y por el tratamiento 2 en otro, y una validación a campo que también fue muy buena, que concreta lo que esos ensayos en los primeros 2 años prometían. Así que muy conforme con el proyecto. Y por último, todos los números, toda la valoración económica que se le hizo también aporta bastante. Así que muy conforme con el proyecto también. Buen día. Hay un punto de contacto entre las sensaciones que teníamos los productores y técnicos que discutíamos esta propuesta en el invierno del 2012
y las sensaciones que tenemos en este fin de invierno de 2017. En la descripción del problema, que era un requisito de ANI en los formularios para presentar este proyecto, mencionábamos dos aspectos. Uno, los rendimientos de los productores que participaban. Más lejos. Uno, ¿ahí se escucha bien? Los rendimientos de los productores del quintil superior que participaban en el proyecto estaban estancados. Dos, esos mismos productores obtenían rendimientos muy similares a los obtenidos a nivel experimental. Conclusión, aparecía como pocas oportunidades de mejora a la vista. De acuerdo a los resultados presentados por el ingeniero D'Ambrosi y por el ingeniero Bruno Lanfranco, esas oportunidades aparecieron. Eso fue producto de disponer de información objetiva, de ideas novedosas, que las resaltó Quique en su presentación, fue lo que trajo el ingeniero Terra de Estados Unidos, pareció muy rupturista con lo que veníamos haciendo. Tuvimos el gran apoyo de Álvaro Roel, como dijo el presidente actual de INIA, con una presidencia histórica. Este proyecto para nosotros también es histórico, pero finalmente también como resultado de la interacción de un equipo de INIA, los productores y la industria. Y es la prueba de 9, a nosotros se nos demuestra una y otra vez que las vallas que parecen muy altas a priori, la forma de sortearlas es esa, trabajando en conjunto, y nos parece que es el mensaje principal de este proyecto, y ese es el punto de contacto que tiene ese 2012 con este. Ahora nos parece que hay pocas oportunidades de mejorar para salir de una situación muy complicada que tenemos, y nos parece que ese camino es lo que nosotros tenemos que resaltar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? José o Pedro. No, por eso no sé si hay alguna pregunta o algo. Ahora, después se abre a cualquier pregunta. O sea, yo quiero una ronda aquí y después... perfecto. Bien, esto es surrealista. Yo tengo tres comentarios que son enseñanzas, y los voy a hacer en los 2 minutos que nos dio Gonzalo. Para mí una de las primeras enseñanzas es la importancia que tiene a veces la búsqueda en otro lugar, soluciones diferentes para problemas similares, que de alguna forma, para discutir e implementar, como en este caso, para de alguna forma romper con el inbreeding natural que tenemos cada uno en su trabajo en la diaria. La segunda enseñanza es que a veces hay objetivos o causas que en los papeles aparecen como muy complejas, pero el desafío vale la pena, más allá del riesgo de no lograrlo o fracasar, que en ocasiones nos inmoviliza, y creo que en este caso lo acaba de subrayar Daniel, ese tema. Y por último, la tercera enseñanza es la satisfacción del logro de un objetivo importante en forma mancomunada, y con los actores involucrados, que sin duda tiene otro sabor, casi como el hacer un gol con la mano en la hora al tradicional rival, y cada cual tome el tradicional rival que le parezca. Gracias. Por allá, que en la punta si quedan Freddy o Pedro, si tienen que comentar algo antes de abrir. Bueno, buenos días, y muy brevemente, creo que cuando estábamos en el trabajo de equipo de preparación de este proyecto, que sin duda fuimos pasando la posta entre varios y seguimos vinculados hasta el final, creo que éramos conscientes del desafío muy grande que tomábamos, como varios lo mencionaron, es decir, con respecto a lo que se estaba estableciendo en los objetivos. Supongo que Enrique durante la ejecución se lo habrá inclusive encontrado varias veces cuando se topaba con los problemas operativos que implicaba ejecutarlo,
Por eso hoy, habiendo culminado de esta forma, creo que cabe realmente felicitar a todo el equipo ejecutor. Con respecto a algunas de las cosas que se señalaban, que van quedando, también Rovira lo mencionaba, es decir, que quedan claramente marcados algunos temas en el que deberían ser levantados por la investigación, es decir, por ejemplo, lo que también Quique mencionaba en las conclusiones, es decir, lo de tratar de ir clarificando en algunos casos de tratamientos que tienen más de un elemento, más de un factor jugando, tratar de clarificar un poco cuál es la contribución que hace cada uno. El otro elemento también, y no pensando en la validación solamente, sino en los años previos de investigación de las diferentes alternativas y un poco con deformación profesional, es el hecho de que en varios casos alternativas de variedades que cuando se implementaban con el tratamiento estándar no ofrecían ventajas y que sin embargo con cambios de manejo propuestos a veces sí hacían una diferencia importante. Creo que son otros elementos a tener en cuenta. Bueno, cuando se habla que el Uruguay es un país generoso, el ejemplo que yo esté en este comité es generosidad del Uruguay, ¿verdad? Alguien que no es técnico, participar de esto es generosidad pura. Pero bueno, si bien yo integro el comité al final del pedido, ya en el análisis de los resultados, la primera conclusión que sacamos es que el proyecto fue muy positivo. Pero ese positivismo obviamente que genera desafío. El primer desafío es transferir estos resultados, porque hasta ahora ha sido bastante llevadero de poner en práctica, seleccionando 4 o 5 productores, 4 o 5 regiones, pero el objeto en sí mismo debe ser transferir esto a la totalidad de los productores, inclusive afuera de la región teniendo en cuenta, como decía Quique, las diferencias ambientales que si lo hay en el más lo hay todavía en las otras partes del país. Por eso creo que el gran paso a seguir ahora, en base al desafío que yo decía, era buscar la manera de que esto sea extrapolable y que le dé las herramientas al productor para poder hacer continuo su actividad. Hemos reiterado varios en el día de hoy de lo comprometido que está la actividad y obviamente que lo primero que uno busca es aumentar la productividad. Como bien decía Ernesto, esto tuvo el componente económico muy llevado a la par para que todo el incremento de productividad no sea también con un incremento de costo y que la ecuación económica sea favorable. Y en este sentido creo que hay resultados muy interesantes. Pero no quisiera solo mirar el resultado económico y sí, productivamente hay muchas cosas para trabajar y que después puede tener adecuaciones también en los costos. Nosotros, y también parte de lo que se estuvo trabajando en la última reunión de la comisión, es evaluar también algunos componentes de baja de costo que tuvo esto. O sea, hay ejemplos de lugares donde no se aplicaron fertilizantes, donde la carga de insumos fue mucho menor, y quizás el mismo productor que estaba en esa zona no lo tiene en cuenta en su cultivo y en su manejo para adelante. Y quizás eso hay que buscar la manera de que sea una herramienta más puesta en práctica por los productores, que hace que quizás lo productivo sea favorable, pero también la disminución de los costos sea una ecuación económica más rentable todavía. Así que, por tanto, desde la ACA el compromiso que asumimos es tratar de seguir adelante con esto, pero también no solo mirar el cultivo de arroz como una unidad en sí mismo, y sí mirar en el contexto más global. Quique dijo al pasar de que algunos de los cultivos ya eran en rotación con otros, por ejemplo la soja, y creo que es otro del componente desafiante que tiene esto para adelante. Es muy difícil, si las ecuaciones económicas no cambian en el Uruguay de hoy, pensar el arroz como un producto en sí mismo, como lo hemos hecho por casi 100 años. Y la integración con otros cultivos, con otras modalidades de trabajo, tiene que estar y hacer parte
este componente de mirar hacia adelante. Y creo que en eso hay que redoblar el esfuerzo y hay que pensar también en ese sentido. Gonzalo nos adelantó en esta última reunión del comité que INE ya está previendo trabajos en otros cultivos como soja, y para eso van a disponer de algunos mejoradores para el paso de la laguna para trabajar en ese sentido. Creo que eso es parte de lo que necesita el sector para poder enfrentar esta situación, en el convencimiento, repito, de que no podemos mirar el arroz como una unidad en sí mismo, y sí mirar como un ciclo productivo con otras interacciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al panel. Queda abierta la discusión, si hay preguntas, si hay planteos de la gente que está remotamente, el SMS de Horacio. Tengo alguna pregunta acá, primero podemos empezar por casa. Mientras tanto, si no, miro estas. Se me borró. Vamos un poco atrasados, pero como el almuerzo y la cena lo damos nosotros, estamos asegurados que no hay problema. Acá hay una pregunta, obviamente, de la economía. ¿Cómo influye la variación de precio en la mejora de rendimiento versus costos según el proyecto? Entiendo yo que es cómo afectaría una variable precio en esas cuentas, que yo me quedé pensando que tus cuentas nos tiran abajo varias cosas. Primero, obviamente hay un aspecto, es que nosotros como hacemos siempre para 2016-2017, usamos el precio provisorio, ¿no? De 9.48, el cual es uno de los más bajos de los últimos años. Entonces, no lo pusimos, pero simplemente a nivel de la discusión interna nuestra, usamos el precio del año pasado también para ver cómo cambiaban los resultados. Obviamente que el factor precio explica gran parte, ¿verdad?, de la ecuación económica. O sea, el rendimiento, por un lado, y el precio. O sea, son datos que teníamos bastante evidenciados desde los trabajos de la época de la UPAG, el Paso de la Laguna, que era clarito que obviamente que las variables más importantes son esas. Lo que pasa es que esto está pensado también desde el punto de vista de que los precios en sí mismos, y hablando de los precios de exportación del Uruguay, siguen siendo de los mejores para arriba. Entonces, y Uruguay es tomador de precios. Entonces acá hasta fue bueno hacer esta experiencia con un precio bajo mínimo para ver de qué manera el sistema puede responder a una situación de bajos precios. Entonces, más allá que sí, con mejores precios la respuesta es sí, mejora, incluso algunos de los casos que estaban indefinidos se tornan positivos para la alternativa, por ejemplo. Digamos, es un componente exógeno y que tampoco queremos que invalide toda esa otra discusión que se daba de, bueno, en situaciones de precios bajos, como el cambio de el manejo y las alternativas permiten de repente esa diferencia entre ganar o perder. No sé si respondí un poco con eso, pero... ¿Quién tiene el micrófono acá? Acá tenemos a Emiliano allá al fondo, por la derecha. Sí, no, evidentemente que con los resultados del proyecto queda claro que hay un margen de crecimiento en la productividad física, y eso es muy importante y cumple con una de las premisas. Pero también creo yo que, y viéndolo desde el punto de vista del productor, está el enorme desafío de ver cómo se logra el proceso de transferencia, de adopción
porque también es cierto que las tecnologías más exitosas significaron incrementos de los costos muy, muy importantes, de casi el 15% en algunos de los casos. Y obviamente que uno no va a copiar exactamente las alternativas que se manejaron, digo que eso será un proceso, pero en sí, cuando un productor empieza a sumarle costos, eso es tangible y es real. Al final del periodo del cultivo, los $300 extra están. Lo que no sabemos si va a estar es la respuesta productiva. Y en definitiva, los productores de arroz, por más que buscamos maximizar la producción, lo que buscamos es maximizar el margen económico. Entonces creo yo que dándole repetibilidad, dándole más confiabilidad a esos resultados productivos excelentes que se mostraron, es donde va a estar los beneficios de este proyecto para el productor que realmente lo está necesitando, porque partimos de la base de que hoy el resultado económico del cultivo en promedio es prácticamente que de cero. Entonces, en función de sumarle más costos, lo que sí sabemos es que vamos a gastar más. Digo, después habrá que ver cómo podemos redondear que esos costos extraordinarios se acompañen con confiabilidad de resultados físicos también extraordinarios. Gracias, Emiliano. ¿Algún comentario? Sí, nosotros teníamos la restricción que nos pidió Gonzalo de 2 minutos al principio y era complicado condensar ahí lo que uno quiere decir y quedó todo afuera. Pero... ahora en el retruque te agarras todo el tiempo. No. A nosotros nos parece que este proyecto, aparte de tener resultados en sí mismo, instala una metodología de trabajo muy importante. Por un lado, el que coordinó este proyecto, el ingeniero D'Ambrosi, tiene casi 40 años de investigador y puso toda su sapiencia de investigador y su ojo para el arroz, sumado a todos los aportes de los productores que están viviendo en su chacra, los que más arroz sacan y dicen lo que hacen y a partir de ahí uno hace las propuestas, el resto de los investigadores de INI, o sea, es como el sumum de la investigación, se desafía a todo lo que uno pueda saber e imaginar para ponerlo a jugar en la cancha de la producción y compararlo con lo que hacen mejor. Eso nos parece que es lo más novedoso de esto y lo que queremos que continúe, porque esto se retroalimenta año a año y uno tiene la oportunidad y el desafío de decir, bueno, estamos en este punto donde no hay ninguna restricción de conocimiento ni financiera, y el ambiente, bueno, ese que tenemos, y a partir de acá, ¿qué se nos ocurre para ponerlo a jugar? Y complementado con la verdad última es esto que se logra desde el punto de vista físico, ¿tiene repago? ¿Sirve para algo en esta circunstancia o en alguna otra que pueda cambiar? Que es el aporte de Bruno. O sea, para nosotros es una nueva forma de trabajo y pone en juego todo el conocimiento que se pueda tener a esta fecha en el arroz desde el punto de vista científico y desde el punto de vista productivo. Gracias. Roberto. Acá. Hola. Yo creo que el punto que estaba poniendo Emiliano, yo creo que es bien interesante y los resultados del proyecto son interesantes. La modalidad de trabajo también, yo creo que hay que tratar el desafío próximo tiene que ver con la instalación de una red una red de ensayos o una red de ensayos
con las características, sin perder las mejores características que tuvo el proyecto, o sea, trabajo con los productores, trabajo en situaciones reales, trabajo en situaciones repetibles, que pienso que es un poco el carácter que muchos proyectos de impacto a nivel de la región o a nivel del mundo han mostrado, el RaiCheck, el proyecto 10 de Brasil, ese tipo de cosas. Yo creo que el desafío que tiene el grupo de trabajo es, bueno, cómo se transfiere esto o cómo se, en cierta forma, se lleva a la cancha, tratando de darle al productor y darle a la comunidad la confianza de que esos resultados son repetibles a nivel de... Entonces me parece que el camino va por ahí, no perder las mejores características que tuvo este proyecto y tratar de abrir el alcance no solo a unos pocos productores de ese quintil superior, sino también al resto de los productores y a muchas de las regiones arroceras del país. Gracias. Álvaro. Yo una pregunta una duda que me quedó para Lanfranco. Hay algunos, en la evaluación económica, hay algunos escenarios de mayor productividad que no repercutieron tanto económicamente, ¿no? Con márgenes muy chicos. Y uno tiene la idea que la parte de insumos o de tratamiento que se está evaluando es lo que menos pesa en el costo en el costo total de la producción de arroz. ¿Cómo es que sucede eso? Que me des una explicación, a ver si está claro. Mañana justamente nos toca otra vez presentar y vamos a hablar un poco más de ese tema. Pero es claro, creo que todos sabemos que hoy la situación, en los últimos años, la magnitud de los costos de producción del arroz no están en esas pequeñas cosas que estamos hablando. Y muchos son temas fuera de la chacra, digamos, de lo que... para peor estaba ese problema que incluso es un poco lo que se mencionó antes también, de que todavía creíamos de que ya estábamos un poco en la brecha, en el tope de la producción con la tecnología actual, y que sí, ya meter más insumos, meter más dinero encima de eso no iba a tener ninguna rentabilidad, y estábamos como ya en el borde del óptimo. Y creo que lo bueno de este proyecto es que muestra que sí, en una situación complicada, en que los costos son muy altos por otras razones, y obviamente otras razones que explican tal vez el 80% de los costos, pero bueno, en una situación como esta todavía hay cosas para hacer a nivel de la chacra. Y creo que un poco los resultados que sacamos, a pesar de que son pocos años, con todas las restricciones que hablamos recién, pero creo que echan una luz en decir, bueno, aún en un problema que estamos de acuerdo que hay cosas que se juegan en otra cancha, no en esta, pero aún en esta cancha hay posibilidades de seguir incrementando la producción por encima del costo de cada unidad de producción. Y si bien los resultados son primarios, yo creo que es algo que podemos estar pensando, tal vez mejorando un poco los análisis, pudiendo repetir algunas de estas cosas, llevándolo más a nivel nacional, podamos sacar conclusiones un poco mejores. Pero sí, el punto acá no es discutir si en realidad el precio el costo de producción del arroz, las 1.800 o 1.900 dólares, lo está explicando esto, sino que, bueno, no, ahora estamos analizando esta parte de qué se puede hacer en esta cancha. Lo otro es otra cosa, muy válida también, ¿no? Pero digo, es otra cosa. Bueno, gracias. Es probable que haya más preguntas, pero el programa es largo y creo que tenemos que acordar por aquí algunos comentarios de cierre.
planteo de Emiliano, el planteo de Roberto, algo que se ha hablado acá, una cosa que nos desvela es cómo llegamos, cómo hacemos la adopción. Creo que la lógica de trabajo de este proyecto facilita algunas cosas. El haber sido trabajado por productores, el haber la validación hecha y manejada por productores es un excelente escenario en el cual aprovecharlo para la extensión y para la comparación, compartir con otros productores. Pero hay que hacer mucho más. El proyecto terminaba en junio, le pedimos a la ANI, a la cual aprovecho para volver a agradecer el apoyo que tuvimos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para el desarrollo del mismo. Terminaba en junio, lo tenemos hasta el 30 de septiembre extendido porque queremos inmediatamente de las jornadas que nos tenían absorbidos completamente, tener la posibilidad de ir a todas las regionales de la ACA que interesadas en compartir directamente con productores esta experiencia. Pero para adelante, ¿cómo seguimos para adelante? Bueno, ese es un tema que está arriba de la mesa, no solamente para los resultados de este proyecto. Tenemos ideas que van asociadas a eso. Viendo que está Álvaro acá, de Arkansas. En Arkansas tienen un sistema en el cual los técnicos extensionistas tienen de la universidad, nosotros no tenemos esa capacidad acá, pero tienen todos la responsabilidad de liderar un área de validación en campo de un productor que tenga interés en hacerlo, y ahí se prueban en áreas comerciales las propuestas tecnológicas novedosas que hay, y se siguen y se llevan los datos y se acumulan anualmente para ver cuán certeras y cuán útiles pueden ser, porque en definitiva la pregunta de Emiliano es absolutamente válida. Un productor que está con los números muy cortos, ¿cómo hace para decir voy a gastar $300 más para ganar 400? Bueno, hay que estar muy confiado en que eso es posible y tener suficiente información. En definitiva, es mucho trabajo por delante, pero creo que la intención era redondear el proyecto y justamente terminar la mañana sabiendo qué está pasando en la región. Tenemos inmediatamente del café a César Quintero de la Universidad de Entre Ríos y a Luciano Carmona de FLAR, y que trabaja con el proyecto 10 en Brasil, con el LIRGA, o sea que vamos a poder cerrar la mañana con otras experiencias que apuntan hacia esa elusiva búsqueda del rendimiento. Para terminar, al arranque no lo presenté al ingeniero de Ambrosi. Empezó ¿cuándo? 1970. 1979 en la estación experimental, todo de línea, y se retiró en el 2012, si mal no recuerdo, yo no estaba en ese momento acá, 11. Y se hizo cargo del proyecto en el 2013, en la coordinación técnica, y yo creo que ha trabajado mucho más que cuando tenía 30 años. Antes la llevaba de arriba. Y creo que ha sido también un factor muy importante para el éxito. O sea que cerramos con un aplauso para Quique.